Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte cada día con Jesús Nova. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna, artesano de mis alas, carrusel para la altura. Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada
mojada en un pañuelo que un día polvo en mi cuna. Día con Jesús no va para toda la familia. Gracias por estar con nosotros. Aquí iniciamos formalmente cada día. Soy Jesús Nova, contento de estar con ustedes. Es un privilegio poder hacerles compañía, juntos hacer esta complicidad comunicacional. Saludo a nuestro director técnico, el señor Esteban Ceballos, siempre atento a las cosas para que todo salga de la mejor manera. Gracias. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más. Hoy quiero empezar el programa. Yo no sé si diciéndole algo a Hipólito Mejía, no sé si corrigiéndole algo, no sé si haciendo una opinión personal, pero tengo que referirme a sus declaraciones. Rafael Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República, a quien yo le digo Polito, que le he dicho muchas veces: corazón, descansa, corazón de mi vida. Ya es tiempo que te dé una vacacioncita y te dedique a huelear solamente, que suelte toda esta vaina de la política y de las opiniones en banda. Tú has dicho, Hipólito, escucha, que la mano de obra haitiana es necesaria y que hay que dejarse de prejuicios. Primero, quiero definir qué es la palabra, qué significa la palabra prejuicio. Opinión previa y tenaz. O sea, opinar antes de, ¿verdad? Una opinión previa. Por lo general, desfavorable acerca de algo o de alguien que se conoce mal. Lo primero es que nosotros conocemos bien que la mano de obra haitiana es necesaria en la República Dominicana. A los haitianos los conocemos bien también, pues son nuestros vecinos históricos. Conocemos cómo funcionan, cómo accionan. Sabemos que producen en el país, gastan lo menos posible, cambian a divisas, lo envían a sus familiares en Haití. Tenemos un grupo grande de ciudadanas haitianas que vienen a parir. Usted dirá, ¿está mezclando una cosa con la otra? No, porque muchas de esas mujeres tienen familiares aquí que son quienes la ayudan a entrar. ¿Nosotros necesitamos la mano de obra haitiana? Sí, pero no en la cantidad que tenemos aquí haitianos. ¿Necesitamos haitianos para ayudarnos con la mano de obra? Sí, pero no ilegales. ¿Necesitamos ciudadanos haitianos para ayudarnos con la mano de obra en República Dominicana? Sí, pero no quitándole el trabajo a los dominicanos porque le están dando a ellos, porque lo hacen más barato, un grupo de labores que nosotros sí nos gustaría hacer y que sí estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, ¿cuántos son
Los ciudadanos haitianos que están trabajando en, en los country de en el espacio de bienvenida, en el country de los hoteles en este país. Usted va al este y hay un montón de ciudadanos haitianos que están trabajando ahí, recibiendo a los turistas. Así es. Un montón de mucamas y de jardineros haitianos que están en los hoteles trabajando. Pero ¿cuántos son los que están en supermercados, en tiendas, en las edificaciones? Muchos. Nada más no es mano de obra en la construcción. Rafael Hipólito Mejía Domínguez, don Polito Mejía, como yo le digo. Hipólito, si nosotros necesitamos la mano de obra haitiana, también Estados Unidos necesita la mano de obra de nosotros los latinos. Canadá necesita la mano de obra de los latinos. Sí, es verdad. ¿O tú has llegado a pensar de repente que en Chile no se necesitaría mano de obra haitiana como, como cualquier extranjero para hacer las cosas que a los chilenos no les gusta hacer, para hacer las cosas en República Dominicana que a los dominicanos no nos gusta hacer, para hacer en Estados Unidos los latinos las cosas que los norteamericanos odian hacer? Esa es la verdad. Ahora, no es lo mismo que una persona se quede ilegal en un lugar a que sea un ilegal de entrada, que haya entrado ilegal y que se mantenga ilegal en una nación. Ahí, eso es terrible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que entró a un territorio sin ninguna autorización de esa nación. Pero además, que se está quedando sin ninguna autorización. Yo creo en darle oportunidad al extranjero. Yo no tengo problema con eso. Mi tema es que sean ilegales desde la entrada y que no le aporten nada al fisco de nuestro país. Además, a vivir 20 gente en un cuartico, como, como dice una vieja canción de Luis Díaz, y si ahí mismo le dan la gana, se hacen pipí, cruz y raya. Porque no es aquí, es en Haití, en su país, vienen con esa costumbre. Hombres y mujeres en Pétionville, que usted lo ve a cualquier hora del día, que se sacan su miembro y mean donde quiera, o hacen pipí donde quiera, como usted le quiera llamar. Mujeres que se bajan los panties, se abajan y hacen pipí en la plena calle y nadie se mete. Y es algo normal allá. De verdad se lo digo. Y yo pregunto, ¿eso es lo que queremos como mano de obra extranjera? Gente con ese tipo de costumbre. Ya los tenemos, muchísimos ilegales. Muchísimos. Aquí no estamos nosotros siendo ni prejuiciosos, ni somos anti-haitianos, ni somos racistas, ni nada de esa vaina. Porque los haitianos lo tenemos más encima del moño en toda parte en este país. Ahora, me da mucha pena que usted se despache con esto. ¿Qué prejuicio? Nosotros no conocemos para lo que son necesarios. Claro que lo conocemos. Nosotros sabemos que necesitamos mano de obra extranjera, sí, pero no mano de obra ilegal. Esa es la verdad. Eso yo no lo quiero. Eso yo no lo quiero. ¿Qué yo quiero? Que la mano de obra sea la que necesitamos, que estén aquí las personas que nosotros necesitamos, los otros que vengan a pasear, pero no necesitamos medio millón, 1,5 millones de personas que viven aquí a como sea, sobreviviendo, haciendo los trabajos de la mano de obra de los trabajos más barata para poder sobrevivir, pero además ilegales. Hay que tener orden. Hay que tener orden. Nosotros tenemos gente de todos los países aquí, que la mayoría han llegado de forma legal. Que se han quedado por necesidad, sí, pero llegaron legales a este país.
y han hecho todo por regularizarse. Y la mayoría se regulariza y paga sus impuestos y hace lo que tiene que hacer para quedarse legal en el país. Pero vienen inclusive con documentos. ¿Quién puede sacar un carnet de identidad en Haití? Nadie, porque no hay sistema. No hay control. En Haití nadie tiene control de nada. Las instituciones no funcionan. Usted no puede sacar un acta de nacimiento. Usted no puede sacar una licencia de conducir, porque no hay instituciones para eso en este momento. Un pedazo de tierra manejado y dominado por delincuentes en 3/4 partes. Eso es una locura. Entonces, no nos hable a nosotros, don Polito Mejía, de que nosotros estamos sencillamente asumiendo una situación de prejuicio, haciendo un juicio a priori desfavorable acerca de nuestros vecinos haitianos, porque no es verdad. ¿Necesitamos mano de obra haitiana? Sí. Seríamos injustos, estaríamos hablando mentira si decimos que no la necesitamos. Así como Estados Unidos necesita la mano de obra de los latinos, pero los que están ilegales lo están sacando. No me diga, ellos sí pueden, nosotros no. Cuidado si el que tiene prejuicios es usted, Hipólito Mejía. O cuidado si es que usted está sangrando por la herida. Cuidado, no lo puedo asegurar. Si es que usted tiene un grupo de haitianos ilegales trabajando en sus fincas. Porque eso es posible. Que desde hace mucho tiempo usted lo tenga y le paga menos cuarto. Y bueno, como el que tiene mucho dinero, lo que quiere es más dinero. Pero bueno, yo quisiera que jamás ocurra que un expresidente de la República tenga trabajando en sus terrenos a ciudadanos ilegales. Yo no me lo quiero imaginar. De verdad que no. Yo voy a dar eso por descontado, lo voy a quitar de mi cabeza. Oye, Hipólito. Y en mis compañías, en esas cosas, en la recogida de frutos que tiene mi hija y mi hijo, en la siembra y la cosecha, me voy a quitar eso de la cabeza. Aunque lo crea, Hipólito. Y entiendo que por eso tu preocupación y por eso estás diciendo que hay prejuicio con relación al tema haitiano. Sí lo necesitamos, pero de manera regular, no ilegal. Vamos a una pausa para la publicidad. Al regreso estaremos conversando con el doctor César Castellanos. Como siempre, venimos a aprender, a sentarnos en el pupitre. Hoy vamos a hablar del bullying, porque ha ocurrido un evento que realmente, internacionalmente, que nos ha consternado a todos, donde 10 estudiantes fueron asesinados, más de 25 heridos, pero de eso hablamos después de la publicidad. Esto es Cada Día. Gracias por estar con nosotros. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. 61 años de Trazos Compartidos. Junto a ti trazamos cada día un camino de innovación para hacer realidad la vida a la que aspiras. Gracias por confiar en nosotros y dejarnos estar a tu lado siempre. En cada paso que das, en cada desafío, en cada meta alcanzada. En este nuevo año, seguiremos diseñando contigo nuevos trazos de un futuro compartido. Popular, a tu lado siempre. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia.
con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana. Hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va para toda la familia. Gracias por continuar con nosotros. Es bueno siempre presentar este tiempo en cada día, no solamente porque lo disfruto plenamente, sino porque aprendo mucho. Te escucho aquí en cada día con el doctor César Castellanos. Saludos. Ahora sí, saludamos, damos la bienvenida a este querido amigo, un hermano que la vida me ha regalado y que me hace sentir muy bien, porque siempre he creído que no hay nada más hermoso que saber con quién cuenta. No importa que no hayan llamadas en 2 semanas, que no nos veamos en un mes, a la hora que nos necesitamos estamos. Saber que se tiene la certeza de tener a alguien así, pienso que es un gran regalo de Dios. Así es mi vida con este querido amigo, hermano, excelente profesional, mejor ser humano, el doctor César Castellanos. Señor. Saludos. Está bonita la chaqueta. A su orden. Yo estoy preocupado. Usted está preocupado. Estoy preocupado. Sí, usted se preocupa mucho, yo me doy cuenta. Sí, sí. A veces no, pues lo estoy viendo muy elegantoso, sí, muy, usted se ve como muy bien puestecito. Usted se ve muy aguilucho hoy también. Desde chiquitico. Muy aguilucho. Desde chiquitico. No le da vergüenza eso. No, por el contrario, me siento muy feliz. De hecho, si usted mira el monitor, usted está viendo que es un amarillo. Lo que tenemos de fondo es un amarillo como corresponde, un amarillo sol, muy hermoso. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, yo veo un rojo aquí detrás de mí. No, el rojo tiene usted. Rojizo. Un rojizo tiene usted. La luz de neón tiene un tono vinillo. rojizo. No, eso no es rojo. No. Eso es un naranja. Que es un amarillo más apagadito. Cuando lo mezclan con amarillo se ve naranja, pero es rojo. No es rojo. No es bueno, rojo. de hecho, no creo que no admite discusión. Estamos hablando del equipo nacional, campeón y campeón del Caribe también. ¿Usted está hablando del escogido? Obviamente. Okay. Obviamente. Sí, pero... No hay más discusión. Ya. No hay más discusión en este momento, ¿no? Porque hablar de las Águilas es hablar del equipo más extraordinario. Del pasado, hablar del pasado. Bueno, lo que pasa es que todos los años no se gana. Hay que dejar que la gente se emocione. Añoranza. Sí, hay que vivir y gane un año. Sí. Es más, hay que dejarlo que ganen hasta 3 años, diferentes equipos, para que la fanaticada no se frustre porque gana un solo equipo. Con las personas envejecientes se trabaja lo que se llama la terapia de la reminiscencia. Ajá. Para poder recordar el pasado, esas cosas. Yo estaba en eso. Usted sabe que después de la COVID... Lo bueno mover. Sí, usted le está volviendo la memoria. Le está volviendo... A Dios las gracias. A veces, porque hay cosas que uno agradece haber olvidado. Sí. Y que no quiero recordar. Es una ventaja. Y que no quiero recordar. Es una ventaja. La mamá de mis hijas me preguntó en estos días. Pero ¿por qué usted habla de esas cosas? Así, no es necesario. ¿Eso tú te acuerdas de tal cosa? Digo, ¿de qué? De nada de eso. Todo eso se borró. Pero, Jesús, acuérdate de tal. No me acuerdo. No, y no tengo backup. Y no tengo backup. Ni que se borró. Santo COVID. Pero hay cosas de más para acá que si usted quiere le cuento. No. Que me he ido recordando. No, deje eso así. Dejo eso así. Usted está muy feliz ahora. Sí. Sí, tranquilo, con su Realmente olvido. Sí. Realmente sí. La verdad que ese puede ser un buen tema. Cuando la falta de memoria trae felicidad. Mire, ese es un tema bueno para traer. Claro, ese es un análisis interesante porque a veces se ve como un problema nada más. Pero, pero puede ser realmente algo interesante. Y un tema que a mí me gustaría de verdad que lo hablemos, que lo anotemos para que lo hablemos, es cómo cambia mi vida cuando aprendo a vivir solo. Sí, ese puede ser un tema interesante también. Sí, cómo no. Cuando aprendo a vivir solo. ¿Cómo no? Porque una cosa es vivir solo y otra cosa es aprender a vivir solo. Sí, y otra cosa es la soledad.
Son de la cosas soledad porque distintas, sí. sí. No, no, no. Una cosa es aprender a disfrutar de estar con uno mismo. Y otra cosa es sufrir la soledad existencial. Una persona me dijo el sábado en la noche, me llamó a ver en qué yo estaba. Digo, estoy aquí en casa tranquilo. Hoy sábado, sí. Y mañana domingo. Y mañana después de las 3, Ujú, que ya he comido con mis hijas ujú. y mis hijos, el que quiera verme que venga aquí a casa. Ujú. Pero ¿cómo así? ¿Tú estás metido a viejo? Digo, no, nada que ver. Yo estoy aquí desde el viernes en la tarde, viernes 4 de la tarde. Disfrutando de mi ambiente. Salí, me tomé un café en la Mi galería, perro, le, mata. le pasé la mano a mis perros. Ujú. En la tarde me bañé en pantaloncillo en el patio, Feliz, feliz y tranquilo en mi ducha. claro. Guau, guau, guau. Entonces, eh, tranquilo y feliz, escuchando música, leyendo. Hice una prédica. De hecho, la prédica de mañana está lista. La hice esta tarde después de haberme bañado Es que en el patio. estar solo no tiene nada que ver con estar con gente. Es decir, Hay muchas personas que viven con otros seres humanos y están muy solos, solos. muy solos. Y viceversa. Sí, claro. La soledad no tiene nada que ver con ausencia de personas alrededor de uno. La soledad es un estado personal, así como lo es la felicidad. Claro. De modo que quien no puede ser feliz estando solo, no va a ser feliz con nadie. Porque la felicidad no es algo que alguien te va a dar, sino que tú vas a compartir con alguien. Después que tú lo tienes, después que tú lo logras. Entonces, el que no puede ser feliz consigo mismo, no va a ser feliz con otra persona, sino que va a intentar restarle felicidad al otro. Claro. ¿Alguien me preguntó por usted? Ah, sí, Sí. cuéntame. Con esas cuestionantes, de lo que yo hablaba al principio, Ujú. a mí me gusta reflexionar sobre estas cosas. Y mire que tenemos un tema muy importante. Pero que- no que está es el joven. desconectado. ¿eh? No, para No nada. está- para nada. Alguien me preguntaba, ¿y el doctor? Digo, mi hermano, está bien. Dice, ¿cuándo lo viste? Digo, la última vez que estuvimos juntos fue el martes, comimos juntos Exacto. y demás. Ustedes no se están juntando los fines de semana. Digo, a veces. Tenemos un tiempo que no lo hacemos, pero no pasa nada. Ay, Dios mío, ¿qué clase de amigos son ustedes? Ustedes que no son los mejores amigos. Sí, exactamente, por eso. Y yo le dije, sí, por eso. Es por eso. Nosotros no necesitamos No, estar no, todos los días no. viéndonos. Hablamos con regularidad. Si nos queremos cuestionar alguna cosa, nos llamamos o nos Lo escribimos. que pasa es que Pero no pasa nada. hay personas que conciben la amistad cercana como una manera de acallar su soledad. Anda pa'l carajo. Entonces, Espérese, sí, espérese, doctor. sí, Espérese. sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? O sea, porque lo que pasa es que hay personas que su sensación de soledad existencial buscan apagarla pegándose de alguien. Ok. Y eso, como decía algún poema de aquel años 80, 90 del grupo Mecano español, ¿ya? Lo disfrazan de amistad cuando Wow. salen a pasear por la ciudad. Entonces, esa soledad acallada a base de cercanía con otro, lo disfrazan de amistad. Pero eso no es amistad. Amistad es algo que uno comparte cuando puede, cuando quiere, pero no para callar mi soledad, sino para compartir mi felicidad con otro. Porque me da la gana. Porque quiero. Y O sea, entonces usted eso dice no... porque quiero, yo digo porque Sí, me da la gana. sí, sí. Y porque- nos llevamos bien, Sí, sin porque- problema. Sí, porque para poder llevarse bien con alguien, uno tiene que llevarse bien con uno mismo primero. Eso es así. Entonces las personas que necesitan estar con otro para estar felices, sea un amigo o sea una pareja, tienen problemas. Tienen problemas. Porque le van a restar, son una especie de garrapatas emocionales. Que pegan al otro para chuparle la felicidad al otro, para poder estar felices. Y entonces si el Sí. otro no está, no son felices.
Entonces la Eso felicidad eso es feo. sí es un poco Eso es feo. Es feo, pero es muy común y es fuente de muchas y muchas y muchas situaciones emocionales en las parejas, en las personas. Es fuente muy frecuente de eso. Tuve Muchas personas. por último, antes de entrar en el tema Ujú, central, tuve una conversación ayer en horas de la tarde con un amigo en común. ujú. Y él me hablaba de esa soledad compartida Ajá. y de ese miedo a soltarlo todo y empezar de nuevo. Hay gente que le da terror, Pánico. Sí. terror. De hecho, que viven en relaciones tóxicas Solo por eso. solo por temor a Por, no e- estar solo, por evitar eso. por evitar la soledad. Pero lo que hacen es ganársela. Ahí es que se la ganan. La soledad. Claro. Es como el que juega por hambre pierde por necesidad. El que se pone en una relación por hambre afectivo está destinado a estar solo y abandonado y usado Solo, abandonado y y usado usado. y usado. Esas las tres cosas son terribles. Una trilogía Porque mortal. sentirse usado es una de las peores cosas. Sí, La soledad es a veces la mejor compañía. sí. Gracias, Esteban. Esa Sin es la duda. señora Soledad que vivía ahí en la... No, La del esa no, doblar. esa es No, otra, no, no, esa es otra. ese no, ya, de hecho Ya, se mudó de ahí. se mudó. Sí. Cuando se vive en esa situación de tener miedo, terror a estar solo y me quedo Sí. en una toxicidad, es deprimente. Yo me imagino que uno tiene que terminar deprimido. Es fuente de muchas situaciones emocionales difíciles para las personas. Sí, ciertamente, algunos desarrollan sintomatologías que luego no pueden conectar con nada específico, pero te dicen, mira, yo no estoy durmiendo, o yo no tengo ánimo para trabajar, o yo no sé qué me pasa, pero me entra como un desespero en la noche y no puedo dormir. No lo conectan con nada Con nada. específico, pero es un tema existencial. Es un tema existencial porque aprender a estar con uno mismo es es un logro en la vida que inicia desde que uno es muy chiquitico. Inicia desde que uno es muy pequeñito y las personas que le crían a uno, sean los padres o sean las personas que lo criaron a uno, le van mostrando que uno es valioso por uno mismo y que no necesita de nadie para ser valioso, aunque disfruta de la compañía de los otros y comparte su esencia con los otros, pero uno es valioso por uno mismo. Hay momentums en la vida de los seres humanos. Y voy a decir esto como el preámbulo a la conversación sobre bullying de, de dos amigos, de dos gente que se quieren Ujú. y que comparten la vida y en la vida muchas cosas. Yo le decía a la persona con la que tuve la conversación ayer en la tarde, ese amigo en común que fuera del aire le diré quién es, Ujú. que la honra en las relaciones para mí es de las cosas más Claro. importantes que puede haber. En cualquier tipo de relación, La honra, laboral, familiar, claro, personal, porque la amorosa. honra está ligada a lo honesto, Claro, la honra está ligada a la verdad, la honra está ligada a la honestidad, la honra está ligada al reconocimiento justo, pero está ligada profundamente al amor claro. que uno puede sentir hacia alguien, hacia la persona que sea. Decía, yo he recibido en los últimos años dos muestras de amor impresionantes para mi vida, que en el momento quizás ni lo hablamos. Ujú. Bueno, creo que no lo hablamos. Y tienes que hablar profundamente del respeto también. Uno en alegría, otra en tristeza. Para mí un momento de honra extraordinario fue el día que para
el día el velatorio de tu madre, Sí, claro, me pediste que llevara una palabra de Dios. correcto. Y estábamos hablando de una persona que no cree en Dios, Ujú, pero respeta, honra, sabe que los demás Claro. creen Claro, y respeta mis creencias. claro. Para mí eso fue un momento de una honra impresionante al amor y la amistad que existe entre nosotros. Y un momento de alegría fue cuando tuve el honor de bendecir la boda de Rubén Darío Paulino Sen. Ujú, No Un solamente el día de privilegio. la bendición, sino que me lo pidieran. Claro. Él y su esposa me llamaran, que estaban en Colombia en ese momento. Mira, hemos estado hablando, mi esposa, mi novia y yo, qué sé yo qué, y queremos pedirte un favor. ¿Qué favor? Nosotros nos vamos a casar en noviembre y queremos que tú, por favor, nos bendigas nuestra boda como pastor. Wow, Ujú, wow. Claro, Y son digo esto, privilegios. y digo esto para hablar justamente de la diferencia de la honra, del respeto y del amor al que hace bullying. Sí, y la honra en las relaciones, y seguimos introduciendo el tema del bullying. La Que hoy honra, no va a dar, ¿eh? no, por supuesto, pero no importa, seguimos. La honra la honra en el vínculo. Cuando un vínculo es honrado por quienes construyen el vínculo, genera algo muy importante para la seguridad, que es la certeza. Entonces, cuando hay certeza, yo no tengo duda. Entonces, la certeza da mucha tranquilidad, porque yo tengo la certeza de lo que puede ocurrir en cualquier circunstancia en este vínculo, ¿ya? Y sé para qué da y para qué no da, y por qué da, por qué no da, y por qué puedo exigir y por qué no, porque hay certeza, hay claridad. Y eso permite que un vínculo funcione. Cuando no hay certeza, hay zonas grises, eso genera inseguridad. Y la inseguridad mueve los cimientos de cualquier vínculo. Entonces, la honra es uno de esos valores fundamentales. Por eso prácticamente todos los sistemas de valores colocan la honra como uno de los elementos centrales. En el caso del sistema de valores cristianos, predominante en República Dominicana, el honrar a tu padre y a tu madre es un elemento clave, porque la honra es un don que hay que cultivar, independientemente de cualquier sistema de creencias que se tenga. Es uno de esos valores fundamentales para que las relaciones se den. Y las relaciones interpersonales son el ingrediente fundamental para que una sociedad funcione. Es el tejido social. Sin eso se desbarata una sociedad, se destruye. De hecho, sembrar el miedo y la inseguridad en un colectivo es destruirlo. Destruirlo, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento en la sociedad norteamericana es el miedo. Y eso está generando que tú no confías ya en el vecino, el otro no confía en aquel, y eso está deshilachándose un tejido social. Y eso está generando entonces violencia, situaciones anómicas, que es un tema que no debe ocurrir. O sea, Doctor, nosotros, en estos días he vivido momentos muy importantes. Estuve recientemente en un colegio donde fui a hablar de comunicación asertiva en los jóvenes. ujú, Eso dio una vuelta impresionante y terminé como pastor ujú, trabajando sanidad interior, colectiva. excelente. Óyame, ¿qué pasó? Primero que el 85% de los jóvenes que estaban ahí son hijos de matrimonios fracturados. Ujú, El 30-40% aproximadamente ha sufrido bullying en el colegio. en el colegio. Niñas y niños que han comenzado a vivir una vida sexual activa por presión de sus Ujú. compañeros y compañeras en el colegio. Oiga esto,
de frustraciones tan terribles, de entender que un joven tenía situaciones de desequilibrio mental por cómo actuaba y le hacían bullying. A sorpresa, en los procesos de qué te pasa, se burlan de mí en la escuela. Ujú. ¿Y quién empezó con eso? Oiga esto, un maestro, una maestra, Terrible. fulana, ella está aquí. No, ya qué bueno que ella no está aquí, ya no está en el colegio. Oye esto, de ese muchacho que se burlaban, ¿sabe cuál era su frustración? Por lo que él actuaba de esa manera. Porque su primer hermano se murió y él no pudo darle un abrazo ni despedirse Mm. porque se murió en la pandemia. ¿Tú me estás escuchando? Hicimos un proceso de sanidad y cuando ese muchacho se paró de la silla, era otra persona. Y mi pregunta fue a él, ahora que te has reconciliado contigo, que has perdonado a Dios, que te has perdonado a ti mismo por el rencor y la amargura que has guardado, ¿te importa que te digan cualquier cosa de tus compañeros? No, ya usted me hizo entender que ellos no tienen fuerza para hacerme sentir mal, que yo Ujú. decido si me siento mal. Exactamente. César, eso cambió la vida del grupo, porque una persona que ellos le hacían bullying, porque parecía una persona retrasada, por pasar por un proceso de aceptación y de perdón, hasta dejó de caminar encorvado. Ese muchacho se paró erguido. Ni los maestros ni yo mismo creía lo que había pasado. Ujú. Solo por un proceso de sanidad, de aceptación de algo que pasó Ujú. y de sanar el que una maestra y sus compañeros, incluyendo los compañeros de aula, le hacían bullying. Así es. Cuando eso ocurre, digamos, esa es una de las condiciones fundamentales para esa que estamos llamando sanación, de esa reconstrucción de la narrativa del sujeto. Es decir, cuando el sujeto tiene una narrativa que lo coloca como víctima, que lo coloca como sufriente, entonces todo su sistema se organiza alrededor de eso. Por eso camina encorvado, por eso habla bajito, por eso se muestra débil, por eso no cree en sí mismo. Cuando la narrativa cambia en su cerebro, en su mente, en su sentir, y se logra percibir a sí mismo diferente y se refiere a lo que le ocurre y a sí mismo de manera diferente, cambia inmediatamente toda su perspectiva. Y eso hace que su presentación ante el mundo sea distinta, sea completamente diferente a como era antes de ese proceso que atravesó, que le ayudó a reescribir el guión de su vida, que le ayudó a reescribir el guión que dirige esa película que él está viviendo. Entonces eso es mágico, sin duda, eso es mágico. Eso hace una especie de clic en el cerebro que hace que la persona empiece a Otra gente, funcionar de otra manera. otra gente. Sí, esa es la magia de la transformación humana. Eh, ahora, el acoso, el llamado modernamente bullying, el acoso, vamos a hablar hoy del acoso escolar, pero también vamos a conversar probablemente en el próximo programa, vamos a hablar sobre el, el acoso también a nivel familiar. Y también vamos a hablar del acoso en el ambiente laboral, el llamado mobbing, que es un acoso, es un tipo de bullying, pero que se da en el ambiente de trabajo, que no es algo menor porque las personas adultas que trabajan en una oficina, en un empleo, pues pasan muchas horas de su vida en ese lugar. Entonces,
es transferir lo que pasó en la escuela a lo que pasa ahora en la oficina, ¿no? Entonces, eso también es un fenómeno preocupante. ¿Qué Pero tan normal es el bullying en la escuela muy, o en los colegios? modernamente, bueno, siempre ha existido, Sí, claro. pero A mí me digamos, decían enano, ¿eh? sí, siempre ha A mí me existido. decían enano. Sí, siempre ha existido. Y yo también, porque siempre fui una persona, un niño en sobrepeso, siempre también se burlaban de mí. Entonces, pero eso, y a su vez yo participé también de otros grupos que se burlaban de otros. O sea, Sí, claro. eso ha existido siempre y siempre va a existir. Pero lo que estamos observando modernamente es que a medida que la sociedad se hace más violenta, se está, digamos, normalizando el asunto, ¿no? De hecho, eh, está a punto, aprovecho para comentarlo y después lo podemos comentar en uno de nuestros encuentros, específicamente ese tema, pero está a punto de salir, creo que en esta semana o la que viene a más tardar, de salir un documental en National Geographic, en Nat Geo, que va a presentar lo que fue el experimento de la Universidad de Stanford que se llevó a cabo en los años 70, 80, sobre cómo se comportaban las personas en una cárcel. Y ellos, yo no he visto el documental, espero que sea bueno, pero la historia de este experimento es que colocaron y construyeron una cárcel artificial, como si fuera un estudio de televisión, pero los, los participantes en el estudio no sabían que era una cuestión artificial, sino se les invitó a participar en el estudio, fueron voluntariamente a participar en un estudio sobre cómo se comportaban las personas en ese ambiente, y a estos sujetos se les dividió aleatoriamente, o sea, al azar, entre un grupo que eran presos y otro que eran carcelarios. Y tenían que vivir ahí, como un reality show. Ujú. Y la idea era poder estudiar cómo el rol que te asigna la sociedad influye sobre tu comportamiento. Y lo que ocurrió es que el estudio hubo que detenerlo. Hubo que detenerlo ¿Por qué? porque aquellos que habían sido asignados con el rol de presos, a las pocas semanas se estaban comportando como presos. Es decir, estaban siendo violentos entre sí, se estaban canibalizando unos con otros, estaban empezando. Y los carcelarios estaban comportándose de manera agresiva, insultante, golpeaban con el rolo de policía, con La macana. la macana de policía, golpeaban a los otros hasta golpearlos de manera peligrosa. Y hubo que detenerlo porque en una armaron un incendio los presos y quemaron todo y uno que murió. O sea, se armó un tema que hubo Oh, que Dios. detener el experimento. De modo que el rol que te asigna el contexto es muy importante. Hay un estudio también de los años 70, muy interesante, donde se colocaban 3 ratas en una caja experimental, que son unas cajas de cristal donde hay ambiente controlado. Y se observaba que 2 de las ratas se aliaban para someter a la tercera. Y esa tercera se comportaba como un esclavo de estas 2, ¿verdad? Con la comida, con el agua, Dios con el mío. espacio territorial, etc. Pero lo más interesante es que sacaban a esa rata, que era como la sometida, y la colocaban en otra caja con otras 2 ratas. Y se observaba que esa que era sometida se aliaba con la otra para someter a la tercera. Pasaba de sometido a sometedor. Wow. Y eso se repetía varias veces. O
sacando a la sometida y poniéndola en De otra caja. perpetrado a perpetrador. Y se veía como el cambio de rol se daba. Entonces, hoy día digo 2025, probablemente estamos hablando ya de 50, 60 años después de esos experimentos. Hoy día tenemos un poco más de información sobre qué pudo haber estado pasando ahí y qué está pasando en las personas que sufren bullying y qué pasa en las personas que cometen de manera deliberada este comportamiento de acoso, de bullying. Y es que la información que va dando la neurociencia nos va arrojando mucha información sobre cómo estos cerebros de los que son acosadores son cerebros distintos y cómo el cerebro de los acosados van transformándose por el acoso. O sea, que el acoso va generando un cambio cerebral en la estructura del cerebro de aquellos que sufren acoso. Hay un estudio muy reciente realizado en Europa que muestra, y voy a pedir que nos pongan esa imagen allí, donde el acoso escolar de manera consuetudinaria, de manera frecuente, de manera reiterada, afecta hasta 49 regiones del cerebro, 49 regiones distintas del cerebro. Y este estudio implicó más de 2.000 escáneres cerebrales en adolescentes que eran víctimas de bullying. Y este estudio permitió entender que ese bullying escolar va a ir a afectar áreas como la memoria, el aprendizaje, la coordinación motora, etc. De modo que esto hoy día vamos teniendo mucha mayor claridad de que el sujeto que es víctima de bullying no es cualquier sujeto. Es un sujeto que tiene también una vulnerabilidad. Y el sujeto que comete bullying no es cualquier sujeto. Es también un sujeto que tiene un cerebro particular y que está como más predispuesto a ese tipo de comportamiento. Me gustaría que pongamos la imagen de por qué nosotros estamos hablando de, Ok, adelante. de la información. El video, ¿no? O Sí. la imagen. De ese video, del por qué nosotros estamos hablando De lo que esto. ocurrió en Europa. Sí, en Sí. Australia. Austria. Sí. Ujú. Vamos a ver. Esto fue en Austria. Él se disparó En un colegio. en un colegio. Él mató a 10 niños, hirió a 25 y luego se suicidó. Luego se suicidó. Qué locura. Absolutamente. Sobre todo porque se está dando un contexto escolar que es mucho más alarmante, mucho más alarmante. Pero lo que ocurre es que el acoso, el bullying, es un fenómeno que para que sea acoso y para que sea bullying, es un fenómeno sostenido en el tiempo, constante, intencional, repetitivo, persistente, y que está fundamentado en algunos elementos que van desequilibrando a quien es acosado. Uno de esos elementos es el desequilibrio de poder. O sea Que que puede llevar a la violencia, a la Claro. persona acosada. acosada. Por supuesto, eso es un comportamiento de todos los animales, sobre todo de los animales que pertenecemos a los mamíferos, como los seres humanos. Usted acosa a un ratón en su casa, usted consigue un ratón y usted lo corretea con una escoba hasta que lo encuentra en una esquina.
ese es el momento más peligroso para usted. Porque cuando el ratón se ve perdido y sin esperanza, lo que va a hacer es atacar. Va a brincar y le va a morder. Es correcto. Entonces, eso lo hace cualquier ser vivo, pero sobre todo los mamíferos. Entonces, el momento en que ya yo estoy acorralado, que siento que no hay más espacio, que siento que ya perdí todo, es el momento en que yo puedo perder el control, agredir de manera irracional, porque igual ya perdí todo, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Entonces, ese desequilibrio de poder genera esa sensación, pero también la intencionalidad, que es distinto cuando hay un daño que me han hecho sin intencionalidad percibida, a cuando yo me doy cuenta que es intencional y es constante. Entonces, eso va generando una especie de llenado de la taza, ¿no? Hasta que se desborda un día, hasta que ya no puedo más. Y obviamente también el impacto que tiene esto a nivel de mi entorno. O sea que no solamente eso me está generando a mí la sensación de que estoy siendo acosado, sino que además me está devaluando socialmente ante todas las personas que presencian ese acto. Entonces sí, esto suele iniciar en la infancia, no en la infancia primera, sino ya en la infancia que llamamos más tardía, que es cuando estamos finalizando la primaria, iniciando la secundaria. Ese es el momento en que comienza a aparecer con más frecuencia este comportamiento, que puede ser físico, puede ser empujones, puede ser como golpes incluso. Cocotazos, galletones. Cortarle la mochila, tirársela por una ventana, los libros, empujarlo, escupirlo, pisotearlo, etcétera, meterle zancadillas para que se caiga. O sea, puede ser muy físicas, que es más común en los varones, o puede ser verbal, insultos, ¿verdad? Amenazas y ese tipo de cosas, que es más común en las hembras. Pero sin duda este es un tema muy amplio. Sí. Estamos apenas entrando y vamos a continuar con este programa. Hay un video famoso de un muchacho flaquito. Había uno que era más grande, pero gordito, como tranquilo, así. Y él comenzó a darle golpe. El flaquito se burlaba, le daba golpe, lo empujaba. Y en un momento, el que era más llenito se enojó, lo agarró cuando él quiso venir encima, lo agarró, lo levantó, le dio un solo estrellón. 2 meses ingresado. Wow. Se tuvo al morir. Wow. Historia real. Wow. O sea que... Sí. Está la famosa, quienes tienen más de 50 años, como los que componemos el panel, podrán quizás recordar la promoción de Charles Atlas, que era un sujeto que era levantador de pesas, corpulento, y que era en los Paquitos, los Paquitos, en la última página venía la promoción de Charles Atlas para que la gente fuera al gimnasio, y era un sujeto flaquito que el otro le echaba arena en la playa, sí. Y entonces después iba al gimnasio y sacaba músculo y enfrentaba al sujeto. O sea que ese tipo de cosas. Atlas llenó toda una época. Sí, fue todo un ícono, fue un ícono. Pero bueno, esa es la vida. Entonces nos vemos el martes para hablar sobre el acoso escolar, el acoso en la familia. Y míralo ahí, mira Charles Atlas. Sí, señor. Cargando 3 damas. Sí, señor. Esa era una época. Eso debe ser una foto de los años 60, probablemente, cuando estaba en auge Charles Atlas. Así es. Gracias una vez más, Esteban Ceballos. Bajado. Pero de lo bueno. De lo bueno. Doctor Castellanos, gracias, hermano. Gracias a usted. Un gran abrazo a ustedes. Gracias. Hasta una próxima. Esto es Cada Día. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación.
conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús no va. Para toda la familia es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va.